siguiendo sus huellas, sus huellas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta es Sin Rodeo, la sección de Monseñor Pablo Sedano Sedano, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Buenos días, Monseñor. Buenos días, ¿cómo te sientes? Muy bien, Monseñor, ¿y usted cómo se siente? Bien, bien, gracias a Dios y bueno, orando al mismo tiempo por toda la gente que ha tenido alguna dificultad, por los que han perdido la vida con este mal tiempo o este temporal, pero al mismo tiempo dando gracias a Dios porque ese ciclón venía como a tragarnos a todos y gracias a Dios no fue tan devastador como se pensaba. Sí, el pueblo dominicano es muy orante, Monseñor, y gracias a Dios que Irene no pudo pasar así como venía la trayectoria. Sí. Monseñor, hoy es domingo, Día del Señor, día donde nosotros tenemos que acercarnos a cada parroquia a darle gracias por tantas maravillas que ha hecho en nosotros. Hoy, Monseñor, iniciamos el mes de la Biblia. Así es. Hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a conocer un poquito sobre la Biblia, pero vamos a tratar especialmente, Monseñor, algunas cuestionantes sobre la veracidad de la Biblia. Y tengo una inquietud que es, ¿por qué debemos creer en la Biblia si es un libro escrito por varias personas como nosotros? Sí, ¿por qué debemos escribir? Fíjate, creer? Es importante entender que hay dos autores, la Biblia tiene dos autores. Uno es humano, ¿verdad? Le llamamos agiógrafo. El agiógrafo es el autor sagrado. Pero al mismo tiempo está el autor divino, que es Dios, que es el que nos da el mensaje central a través de cada agiógrafo o autor sagrado. Él inspira al autor sagrado para que el autor sagrado diga lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Y cuando el autor sagrado escribe, pues Dios le deja la forma, la manera, ¿no? Para que escriba, para que exprese eso en un lenguaje, en el lenguaje que la gente entiende, en el lenguaje de su tiempo en que fue escrito ese libro. El autor como humano pudiera equivocarse, pero Dios lo está reparando para que él diga con su palabra, con su manera de hablar, de que la gente entienda. Entonces, por eso debemos creer que lo que la Biblia nos dice es verdad. No siempre a la letra, porque el autor humano pues tiene su forma muchas veces, su ropaje, vamos a decir, para poder decir lo que quiere, pero siempre fiel al mensaje de Dios. Sí, Monseñor, la Biblia católica, el Corán y el libro de los mormones, ¿todos contienen la palabra de Dios? Fíjate, en cierta forma sí, la contienen. Mira bien, Mahoma es el autor del libro del Corán. Y Mahoma, que fue un muchacho huérfano criado por su tío, que después a los 25 años se casó con una señora rica y empezó a trabajar en camello, vendiendo telas y otras muchas cosas, era un comerciante, pues él fue por distintos pueblos de Arabia, caminando y conociendo distintos, vamos a decir, movimientos religiosos, distintas religiosidades, y entonces él inventó una Biblia y tomó parte de la Biblia católica, y entonces, en ese sentido, sí, la parte que son de la Biblia católica, sí, dicen la verdad. Y lo mismo José Smith, que al mismo tiempo, pero mucho más tarde, ¿verdad? Porque el primero, Mahoma, fue en el año 570 al 532, que fue que él vivió, pero el otro fue en 1850. Hay muchas distancias del uno al otro, pero José Smith, entonces, mientras el primero cree en la resurrección, en Dios Trino y Uno, el segundo no cree en la Trinidad. José Smith escribe su Biblia, pero no cree en la Trinidad. Y Jesucristo es como un profeta más, pero no cree en la divinidad de Jesucristo. Entonces, pues, la Biblia, el Corán, y
contienen la palabra de Dios, pero quien contiene la palabra de Dios auténtica y en todos sus libros es la Biblia católica. Monseñor, al ser la Biblia un libro escrito por varios autores, ¿qué nos confirma que la Biblia dice la verdad? Dice la verdad, sí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el autor de la Biblia decíamos que es Dios. Sí. Entonces el que nos guía es Dios. Si fuera cosa de los hombres, mira, en estos 2000, bueno, no 2000, en los años en que se escribió la Sagrada Escritura, que fue desde Moisés a Jesucristo, entonces, si hubiera sido de los hombres, entonces si no hubiera sido posible. Pero como es Dios el autor, Él es el que nos va guiando, el que nos va llevando, el que sabe de dónde venimos y hacia dónde nos quiere llevar. Entonces, los autores de los distintos libros de las distintas épocas, pues es Dios que los va inspirando a todos. Entonces, no es un libro de cada autor, es un libro de Dios, aunque utiliza al autor sagrado para decirnos lo que Él nos quiere decir. De ahí que no puede haber variación y tiene que haber una unidad entre, digamos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí, Monseñor, tengo otra preguntita que es muy interesante y yo sé que muchas personas también se la hacen, y es ¿cuál es la diferencia que hay entre la Biblia católica y la Biblia protestante? Bueno, la diferencia principal y básica está en el número de los libros. Ya. De modo que, fíjate, y eso no viene ni siquiera de Lutero, que fue el primero que rompió de esa manera con la Iglesia Católica, que fue un sacerdote, ¿verdad? Eso viene desde antes, desde los judíos, porque ya los judíos clasificaron el número de los libros, porque no se escribieron solo los libros que contiene la Biblia hoy, se escribieron muchísimos libros y entre esos muchísimos se trató de sacar el grupo de libros que eran sagrados, auténticos, ¿verdad? Y de esa manera entonces la iglesia, o los judíos, mejor dicho, de Palestina y Jerusalén, pues entendieron que los libros sagrados, sacaron ellos como libros sagrados 39. Pero la iglesia de Alejandría entendió que los libros sagrados del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo no hay diferencia, ellos los aceptan todos, al igual que nosotros, pero entonces en Alejandría pensaron que eran 46, 7 libros más. Entonces ellos se quedaron, Lutero, aunque era católico y estaba acostumbrado a manejar los libros de Alejandría, el número de libros de Alejandría, 46, como quería buscar en todo la contraria a la Iglesia Católica, ¿qué hizo? Que asumió los 39. Entonces, nosotros, la Iglesia Católica, nos hemos quedado con ese canon de 46 libros del Antiguo Testamento y ahora más los 27 del Nuevo, que también los protestantes lo admiten, pues tenemos 73 libros. Ellos tienen menos, tienen 73 menos 7. Esos 7 libros pues son Tobías, Judith, primero Macabeo, segundo Macabeo, también Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Esos 7 libros son los que ellos no aprueban como canónicos, como libros sagrados. Que son los que tenemos nosotros. Exactamente. Monseñor, y ya para ir cerrando, ¿qué dice en la Biblia nos habla de que la religión católica, o sea, se habla en la Biblia de que la religión católica es la verdadera religión? Repíteme la pregunta. ¿Dice la Biblia que la religión católica es la verdadera religión? Ah, bueno, no, la Biblia no lo dice. Perfecto. Pero es que no lo puede decir. ¿Por qué? Porque cuando se escribieron los libros sagrados, no existía otra iglesia, no existían otros libros, ni se pensaba que vendrían, como los autores allá iban a pensar, que iban a surgir iglesias diferentes y que iban a tener distintas Biblias, distintos libros. No podía, no lo dice, pero se entiende porque es la palabra de Dios sagrada que está ahí. Sí, en un primer momento Jesús funda una sola iglesia. Exactamente, una sola iglesia, entonces una sola Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia es el libro que nos cuenta toda la historia del pueblo de Dios, desde Abraham
hasta nosotros y hasta el final del mundo. Así es. Muchísimas gracias, Monseñor. Un tema muy interesante y sé que toda esa persona está muy atenta porque justamente hoy iniciamos lo que es el mes de la Biblia, el libro que todos debemos llevar. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros y siguiendo sus huellas, tienen muchísimas cosas interesantes. Continúe con nosotros.